Dios les bendiga a todos los hermanos en este día del Señor. Le damos gracias al Señor por un día más de vida en cual vamos a compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Saludamos como siempre a todos los suscriptores. Que la paz de Dios esté en sus vidas. También saludamos a los pastores, evangelistas y misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. En este día tenemos un buen tema para estudiar. Así que vamos a la palabra del Señor que se encuentra en Juan capítulo 12, versículo 24, que lee de la siguiente forma. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Que el Señor añada bendición a su palabra. El tema de este día es razón de muerte. Razón de muerte. Un tema en cual vamos a estudiar. Y hoy vamos a estudiar lo que verdaderamente Cristo vino a esta tierra a morir por nosotros. Pero no vamos a entrar en los detalles que a usted prácticamente le han enseñado. Vamos a profundizar lo que la palabra nos dice y vamos a entrar a la razón en por qué Cristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Hay ciertas preguntas que vamos a poner como plataforma para empezar nosotros el desarrollo de este tema, razón de muerte. Y las preguntas son: ¿por qué Dios hizo una promesa como sentencia a Satanás? Es la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿por qué tuvo que morir en semejanza de hombre? Y tercera pregunta: ¿qué cumplió en su muerte y resurrección? Aquí lo que en estas tres preguntas va a encerrar lo que vamos a desarrollar en este tema. Este tema se puede hacer en este video o en otro video. Así que según lo que nosotros estemos hablando vamos desarrollando, se va a saber si se va a hacer en dos videos. Pero usted manténgase aquí para que usted hoy podamos estudiar verdaderamente por qué Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y empezamos primeramente con la primera pregunta, que es: ¿por qué Dios hizo una promesa como sentencia a Satanás? Cuando buscamos el registro bíblico y entramos a la Biblia, hay una primera promesa y se conoce como la primera promesa mesiánica. Esta primera promesa mesiánica que se encuentra en Génesis 3:15, que lee así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando hablamos de esta primera promesa mesiánica, sabemos que en el capítulo 3 de Génesis, el hombre había faltado al Señor. Y cuando Dios empezó a corregir las cosas por la decisión del hombre, Dios trabajó primeramente con el hombre, luego con la mujer, pero también trabajó con la serpiente. Pero en este versículo 15 no estaba hablándole a la serpiente, le estaba hablando al que estaba usando a la serpiente como que era astuta. La serpiente tomó su corrección por dejarse usar, porque era la más astuta entre todos los animales. Pero Dios en este momento estaba hablándole a Satanás y le estaba diciendo que como quiera iba a llegar juicio a su vida. En esta razón que estamos hablando, de lo que estamos hablando de la primera promesa mesiánica. Cuando entramos directamente a lo que es estudiar esta promesa mesiánica, ¿por qué Dios dio una sentencia
a Satanás en promesa. Vamos a empezar a desarrollar este texto para poder conocer por qué Cristo murió por nuestros pecados. Y empezamos primeramente la palabra enemistad. Cuando empieza el texto y dice, y pondré enemistad. Esta enemistad era una enemistad de sangre. No era una enemistad de que íbamos a confrontarnos personalmente. Nada de estas cosas. Ya estamos hablando de lo que es la enemistad de sangre. Y vamos a la Biblia directamente. En Génesis 6, versículo 3 dice esto. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando estudiamos esto y empezamos a formar lo que ya Dios habló en esta promesa, y empezó a formar lo que es la enemistad. Dios en el versículo 3 del capítulo 6 estaba hablando que ya no iba a contender más con el hombre. Había pasado un suceso. Y este suceso a Dios le colmó, como nosotros decimos, la paciencia. Ya Dios vio que no iba a contender más con el hombre porque ya Dios estaba tratando de corregir la mala actitud del hombre y el hombre estaba en su forma de pensar. Cuando hablamos de la enemistad, que era una lucha en que iba a contar el linaje, la sangre del linaje, estamos hablando que todo llevaba a lo que era la primera mujer creada por Dios, Eva. Esta mujer, en cual eran conocidos cuando Dios los creó como Adán. Eso está en el capítulo 5, versículo 1 y 2 de Génesis. Que eran conocidos y Dios los conocía a los dos como Adán. Pero Adán le puso a ella, para distinguirse, el nombre que Adán le puso a ella fue varona. Cuando Dios la creó, Adán le puso como nombre varona, porque del hombre había salido. Pero cuando pasamos lo que ya había sucedido en el capítulo 3, que ellos habían faltado a Dios, que Dios entonces tomó corrección con ellos, Adán nuevamente le da nombre y le pone Eva porque era madre de mucha gente. Cuando hablamos de esto, estamos hablando que ya Eva había tenido hijos dentro del huerto del Edén. Y muchas personas dicen que dentro del huerto del Edén no se crearon. Mire, la Biblia no confunde a nadie. La Biblia nos enseña a nosotros que dentro del huerto del Edén ellos se procrearon tan pronto Dios les dijo que se multiplicaran. Era una palabra que Dios estaba hablando no para después, era en el momento. Igual se lo dijo a los animales, se lo dijo a las aves, se lo dijo a los peces. Y ellos se empezaron a multiplicar tan pronto Dios dictó esta palabra, porque cuando Dios hablaba todo se cumplía. Esto que le dijo al hombre y a la mujer que hincharan la tierra y que se multiplicaran, fue una palabra que Dios dio para que ellos lo hicieran al momento. ¿Cómo nosotros podemos saber que la mujer estaba teniendo hijos dentro del huerto del Edén? Cuando Dios le dio la sentencia a Eva, conocida como varón en ese momento, y Dios los conocía como Adán, le da la sentencia a ella y le dice que se le iba a multiplicar los dolores de parto. Cuando hablamos de multiplicar, si no estaba pariendo, ¿para qué tenía que multiplicar un dolor? Quiere decir que ella estaba, sí, teniendo un dolor, pero leve, y Dios le dijo, ahora vas a parir con dolores, te voy a multiplicar esos dolores. Y que su deseo, las decisiones de ella iban a ser sujetas a su marido, a Adán. Estamos hablando de ellos dos. Quiere decir que esto que sucedió, salió mucha gente del huerto del Edén. Cuando Dios cerró el comedor, como yo explico muchas veces, donde ellos tenían la facilidad para comer y se mantenían eternos mientras estuvieron comiendo del árbol de la vida. Dios le trancó el camino al comedor. Ya no había para comer libremente
sin pasar trabajo y sin sudar y sin hacer nada. Ahora ellos tenían que trabajar la tierra y la tierra había sido maldita por causa del hombre. Y ya no iba a darle el fruto como ellos querían. Ahora iba a haber abrogos y espinas. Entonces iban a tener que trabajar la tierra y pasar trabajo para poder comer. Esta situación que hablamos del capítulo 3 del libro de Génesis. Y enfocamos cuando ellos se multiplicaron dentro del huerto. Y salieron también toda esa multitud juntamente con Adán y Eva. Cuando registra la Biblia que dice que tuvo a Abel y a Caín fueron los primeros. Cuando Moisés estuvo escribiendo el libro de Génesis, escribió que fueron los primeros hijos que tuvo Eva fuera del huerto. Este suceso en cual iba a haber una enemistad donde ya Dios había marcado con la mujer que toda la simiente que tuviera iba a haber un choque, iba a tratar de cortar el linaje de la sangre. Estamos hablando de la sangre de Eva, su linaje, su simiente. Iba a haber una enemistad, quiere decir que iban a tratar de cortar que esa sangre se contaminara, se manchara con otros linajes en cual Dios no estuvo de acuerdo en el capítulo 6 de Génesis. No sé si me está entendiendo. Estoy tratando de explicar para que sepa que esto era la enemistad que Dios empezó a hablar ya que iba a haber. Quiere decir que iban a tratar de marchar la sangre. No quería que esa sangre de Eva fuera pura dentro del linaje. Cuando entramos entonces en el versículo dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta enemistad que ya hablamos, que iba a haber una enemistad entre su simiente y la simiente de ella. Iba a haber una enemistad completamente. Se iba a manchar completamente el linaje. Cuando hablamos en Génesis 6, 1, 2, dice esto: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que vinieron a los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vamos a explicar esto. Cuando hablamos que querían manchar la línea de sangre, acuérdense que estamos hablando y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta enemistad que hubo. Estamos hablando de la enemistad. Estamos hablando que crecieron dos hijos fuera del huerto. Abel y Caín. Los dos muchachos empezaron a adorar al Señor conforme a lo que ellos hacían. Uno era pastor de ovejas y otro era labrador de la tierra. Cuando empezaron al Señor, la Biblia no registra los tiempos. Vamos a estudiar esto bien. La Biblia registra que ellos empezaron a adorar al Señor, pero llegó este día. Un día en cual Caín se levantó, como nosotros decimos, con el pie izquierdo. Y fue y tomó una ofrenda, no con la misma dedicación que lo hacía al principio. Porque ellos dedicaban al Señor sus ofrendas. Abel sacaba lo mejor de las ovejas y Caín sacaba lo mejor de los frutos. Dios no estaba mirando qué clase de sacrificio era, ni qué clase de ofrenda. Dios estaba viendo su dedicación, con qué disposición ellos le entregaban. Pero este día Caín se levantó virado y entregó una ofrenda no como la escogió antes. Abel siguió tomando la misma conducta, pero Caín tomó esta mala conducta en cual Dios se agradó más de la ofrenda de Abel.
Y esto le molestó a Caín. Ya cuando hay una molestia en un hombre, que ya entró la caída de un hombre en cual no había pecado, ya en ellos estaba el pecado, ya entonces entró lo que es el egoísmo y entró para sí mismo lo que ya él había maquinado contra su hermano, y vemos lo que sucedió, que mató a su hermano, y vemos también lo que Dios le habló, Dios lo maldijo a Caín. También ya la tierra no le iba a dar la fuerza con que lo que él hacía, que era la siembra. Él deseó la muerte, pero Dios entonces, es muy fácil salir del problema, pues mátame. Pues entonces Dios lo marcó y le dijo, puso una señal sobre él y le dijo que nadie lo iba a tocar. Tenía que llevar la condena por lo que hizo. No solamente esto, cuando Caín sale, encontró gente. Estamos hablando que del huerto del Edén salieron muchas personas. Encontró gente. Esto que encontró gente, él empezó a crecer, se estableció y empezaron entonces a salir gente de su simiente, de la simiente de Caín. No olvidemos que Caín, Dios lo maldijo, maldito le dijo a él. Cuando hablamos de esto, en el capítulo 4 de Génesis, que Dios lo maldijo, ya Caín venía con una simiente torcida, ya él mismo había manchado lo que es la simiente, la sangre que Dios quería que se mantuviera pura, pero Abel se mantuvo como puro, pero él lo mató. En esto entonces Adán y Eva tienen a Set. Entonces Dios se fijó en la simiente de Eva sobre Set, que Set se mantuvo como un hijo obediente. Cuando entramos entonces en el capítulo 6, estamos hablando de los valientes. ¿Quiénes eran los valientes? Todo aquello que se mantuvo de los hijos de Set. Esa línea de todos los hijos de Set eran los valientes, los antiguos, los que se habían mantenido bajo la fe y lo que habían creído en el Señor. Por eso se le conocen como los valientes. Recordamos, Dios no hizo a un hombre pequeño. Dios hizo a Adán y a Eva, eran gigantes. Dios hizo al hombre, todos los que estaban creados eran gente grande, gigantes. Caín era gigante, toda esa gente eran gente enorme. Dios no hizo gente como nosotros, de baja estatura. Por eso es que cuando escuchamos a la gente y entramos al conocimiento bíblico, esto que está en la Biblia está hablando que ya esta línea de Adán y Eva eran gente grande, y la línea que venía por Set venía con una sangre pura de la mujer, en cual él no se había contaminado con nada, y su gente que venía tampoco, la simiente de Set, venía caminando juntamente. En el capítulo 6 vemos que ellos cometieron el error de juntarse con las hijas de los hombres. Cuando habla de los hijos de Dios, está hablando no de los ángeles, está hablando del linaje de Set. Y cuando se junta con las hijas de los hombres, estamos hablando de la decisión que tomó Caín cuando Dios lo maldijo, y esta gente que salió se le conocía como los hijos del maligno porque no tenían una buena racha. Cuando hablamos buena racha es que no estaban creyendo en Dios y se habían ido en los placeres, en sus deleites, en sacrificios a Baales, en sacrificios a otros dioses, y estaban viviendo una vida plena en pecado. Cuando los hijos de Dios, descendientes de Set, vieron a las hijas de los hombres, descendencia de Caín, Dios se molestó. Entonces esto lo que provocó era que la sangre que Dios quería que se mantuviera, ahí está la enemistad pura, se empezó a contaminar. Se empezó a manchar la línea.
Y Dios dijo, no voy a contender para siempre con el hombre. Porque esta situación entonces va a seguir. Pero ya Dios había dictado que iba a haber una enemistad. Pero Dios le pesó eso. Dios vio que cuando quería que las cosas se mantuvieran para él mantener un linaje, el mismo hombre tomó sus decisiones. Entonces, ahí entonces entra cuando Dios habla en la primera promesa mesiánica y dice, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué dice la Biblia? En Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Mire, cuando hablamos de la enemistad significa de la mujer. No estamos hablando de otra cosa, era la mujer con la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Ahora, Eva no quedará, cuando hablamos de la simiente, entre esta lucha entre tu simiente y la simiente suya, la enemistad, Eva no iba a quedar sometida a Satanás. Estamos hablando que esta simiente, Dios tenía ya un curso trazado como el buen mayordomo en cual Él puso todo en un orden. Y ya Él sabía lo que iba a suceder. Entonces todos los caminos se fijaron completamente en el único que se había guardado, en el único que se había mantenido y no se había contaminado con las hijas de los hombres. Por eso es que Dios miró entre los hombres y vio a uno. Dijo, hombre justo, por la justicia que hacía, que era Noé. Este hombre no se había contaminado con la simiente de los hombres. Él se había mantenido directamente en la simiente de Eva. Y su esposa era de tal simiente. En que Dios se fijó, en el que Dios guardó. Entonces siguió el curso. Pero este curso de la simiente, escuche bien lo que voy a hablar, para que sepa que tenía que seguir el curso. La simiente de Caín no murió de lleno cuando la tierra fue hundida en agua, en cual Dios le había dicho que iba a llover y iba a quitar al hombre de en medio, y que iba a venir juicio y que iba a ahogar la tierra y ahogar a todos los que habían crecido y nacido en esa tierra. Pero Dios guardó a Noé y a su descendencia. Ahora, ¿cómo sabemos que la simiente de Caín entró en el arca? Buena pregunta, en cual tenemos que analizar por la Biblia. No olvidemos que Dios vio con agrado a Noé, en cual él se había guardado con su linaje, pero los hijos, 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, estos 3 hijos de Noé, en cual tomaron mujeres de los hijos de los hombres, de las hijas de los hombres. Ellos cargaron la simiente de Caín al arca. Esta enemistad tenía que continuar. No se podía detener, porque ya Dios lo había dictado en esta promesa mesiánica. Esta enemistad tenía que continuar cuando las aguas bajaron y ellos salieron, y Dios hizo pacto con el hombre y le dijo que el arco iris, era señal de que ya no iba a ser destruida la tierra más con agua. Y les dio un mandato y les dijo que se multiplicaran y que hincharan la tierra y que siguieran el curso de la vida. Esto que estamos hablando, para que usted sepa que de este linaje tenía que llegar, la línea tenía que llegar. Pasó el curso, pasaron los años, vino el gobierno humano, vino la Torre de Babel y siguió el curso de la vida. Pero el linaje siguió manteniéndose puro.
no fue marcado, la Biblia no registra que fue marcado en otras personas. ¿Por qué? Porque el linaje siguió manteniéndose, porque Dios ya había dictado esto, pero se fijaron los ojos de Dios en Abraham. En Abraham se fijaron y se hicieron promesas. Y estas promesas marcaron la formación de un pueblo en cual Dios quería para que naciera el Mesías. Pero todo marcó en los lomos de la simiente de Abraham. No habla de las simientes, habla de una sola simiente en cual todo venía a Cristo. Vamos poco a poco para que vaya entendiendo. En Juan capítulo 8, versículo 44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, el cual habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira es. ¿Por qué estamos hablando de esto? Y estamos marcando quién es Satanás. Porque cuando todo fue marcado en el linaje de Abraham y todo Dios hizo las promesas terrenales. Vamos a afirmar esto y afírmelo. A Abraham se le hicieron promesas terrenales. Su simiente le dará tierra y va a ser padre de multitudes. Estas promesas que Dios que le hizo a Abraham, promesas terrenales, Dios la marcó en cual iba a crecer un pueblo, iba a haber un pueblo de sacerdotes, en cual Cristo iba a surgir según el orden de Melquisedec. Y que Dios estaba hablando de sí mismo, en cual iba a marcar sacerdotes, tenía que haber una distinción en estos sacerdotes. Tenían que ser sacerdotes santos. Por eso marcamos y afirmamos que pueden haber muchos sacerdotes, pero no todos son reales. No todos vinieron escogidos, porque los que Dios marcó fue de la casa de Aarón y marcó un pueblo Leví, los hizo sus primogénitos. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. Y al marcarlos de esta forma, Dios se hizo para sí de un linaje de sacerdotes, para que fuera marcado todo aquel que iba a ser y acercarse a Dios, que ellos trabajaran en servicio para el sacrificio de expiar los pecados y que los pecados fueran cubiertos. Cristo, de la simiente de Abraham, estoy explicando para que sepa, Cristo con el orden que se levantó según el orden de Melquisedec, sin genealogía, sin padre y sin madre, terrenalmente, en cual no está hablando en Hebreos, en el capítulo 7 de Hebreos, conocido, en cual no tenía genealogía, se levanta sacerdote y rey. Gracias a Dios. Se levantó según este orden Jesús. Y entonces fue el que llevó él mismo el sacrificio directamente a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Estoy haciendo un pequeño resumen de las primeras estrofas de lo que está hablando en Génesis 3:15. Ahora, cuando hablamos de lleno y le dice en el Génesis 3:15, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay un evento muy explicativo en cual nosotros vamos a dejar para la próxima semana. Este versículo va a seguir la próxima semana. Y este tema, razón de muerte, es para aprender.
Llevémonos a la Biblia y aprendamos de la Biblia lo que la Biblia nos enseña, por qué Cristo vino a morir por nuestros pecados. Estamos en la primera solamente pregunta que hicimos. ¿Por qué Dios hizo una promesa como sentencia a Satanás? Muy seria esta primera promesa mesiánica en cual Dios cumplió y seguirá cumpliendo, en cual nos vamos a quedar en la herida de la cabeza y la herida del calcañar. Así que vamos a orar por esta primera parte. Así que no olvide, la próxima semana seguimos con este tema. Va a estar muy interesante. Así que no se lo pierda. Invite a otros para que puedan llegar a la página. Si se quieran suscribir, suscríbase. Van a seguir viniendo buenos temas, buenas enseñanzas en cual nosotros vamos a procurar que usted pueda aprender. Si tiene alguna pregunta, este es el teléfono a llamar. Si quiere hablar con nosotros para oración y quiere llegarse a los pies de Cristo, estamos muy dispuestos a orar por usted. Así que vamos a orar antes de despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria y toda la honra. Mira lo que estamos aprendiendo, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que ellos puedan seguir estudiando la palabra en verdad. Dios mío, y que tú seas el que tomes control de esta enseñanza, para que tú seas el que nos capacites día a día, Señor, y a cada uno de mis hermanos los protejas, Dios mío, a todos que nos están viendo, a los nuevos suscriptores, a los que están en el canal y se han permanecido, bendícelos, cuídalos, sánales, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que la paz de Dios esté en sus vidas y que la unción del Espíritu Santo los cobije. Dios les bendiga.